fructífera, a los docentes que están presentes. Hice una recorrida rápida por las distintas comisiones y salas que han juntado en este hackathon. Conversaba dos palabras con Hernán, que me contaba un poco que, si bien soy abogado, soy de una familia en donde mi madre es docente, mi hermana es licenciada en educación y en educativo, además por una afinidad política, un tema que me apasiona, y creo que están seguramente allí los primeros desafíos de la Argentina para proyectarse hacia su futuro. Y los hackatones son herramientas pedagógicas, la verdad, que saben interpretar, a mi juicio, fielmente las nuevas dinámicas y el nuevo quehacer de los niños, y cómo realmente logran aprender nuevos contenidos, recrearlos, pensarlos y construir nuevas cosas. Y son herramientas pedagógicas muy fuertes, de manera que felicito al Ministerio de Educación de la ciudad que haga este tipo de jornadas, y muy contento con que nosotros desde ARSAT podamos contribuir al respecto, con nuestra experiencia, con lo que nosotros hacemos, con los aportes científicos y tecnológicos que han sido un logro insoslayable de los argentinos, del recurso humano argentino, del cientificismo argentino. Han expuesto representantes en la materia, y que podamos nosotros contribuir con esa experiencia y esa formación, solidarizarla para generar nuevas cabezas, nuevos cerebros, y proyectarnos a un futuro. No solamente es una cosa muy estimulante, satisfactoria, sino que es una responsabilidad que creo que tenemos. Me vino a la cabeza algunas de las definiciones centrales de Foucault, que siempre se plantea cuál es el rol del intelectual y cuál es el rol del científico, del técnico, si tiene que estar ahí en una especie de jaula de cristal o tiene que romperla, involucrarse con su territorio, con su tiempo, con su lugar, y comprometer y desparramar para lograr los objetivos por los cuales vinimos a la vida y fundamentalmente los objetivos que tiene el Estado, que logran que las sociedades vivan mejor, que la gente sea más feliz, que construya proyectos que los estimulen y le den un sentido a su vida. Desorganizadamente venía pensando en qué le puedo aportar yo en este hackathon que están haciendo. Y se me ocurrió un concepto que la otra vez, creo que en un posteo de Facebook que hice, de alguna manera me parece que una experiencia o un interrogante lindo a plantear, que es cómo se deben diseñar las políticas públicas. Si sería más o menos en esta Argentina que lamentablemente le cuesta mucho salir de los razonamientos dicotómicos, de lo blanco y lo negro, de las grietas, ¿no? Ahora más que nunca es un tema del cual se debate mucho. Y con esa misma lógica pendular que tanto mal nos ha hecho como argentinos, plantea un dilema también, ¿no? Para diseñar las políticas públicas, ¿alcanza solamente con los datos fríos, con los números, con las estadísticas, con las encuestas, con los focus group, con el relevamiento de datos? ¿Alcanza solamente con eso, con números fríos? Sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿alcanza en cambio, si no, con recorrer el territorio, charlar con la gente, conocer sus realidades, estrechar manos, sacarse fotos, hacerse una selfie, tuitearla, subirla a Instagram, ponerla en Facebook, decir que visita a la gente y que está con la gente? Y es como que es parte de nuestro aprendizaje de esta joven democracia, esos paradigmas ambos cerrados, entre un populismo demagógico y los números fríos que resuelven problemas sin conocerlos cabalmente, sin respirarlos, sin vivirlos, ¿no? Y realmente creo que para diseñar políticas públicas efectivas, y una política pública efectiva es cuando resuelve realmente el problema que procuró resolver, como es un hackathon, que en definitiva es un accionar colaborativo, solidario, recreativo, que procura resolver un problema concreto, ¿no? Para que la política pública sea efectiva, creo que tiene que conjugar esas dos variables, y que no tenemos que pasar de un lado al otro. Que es falso que se van a resolver políticas públicas desde la frialdad de un escritorio, por más serio y riguroso que sea el estudio, como también es tan más falso pensar que la persona que está todo el tiempo
sacándose fotos o registros y diciendo que está con la gente, vaya a poder dar una solución certera, sustentable y proyectada en el tiempo. Realmente creo que las políticas públicas tienen que conjugar esos dos análisis, esos dos campos del pensamiento. Siempre me viene a la cabeza un libro de Borges que es La muerte de Narciso Francisco de la Prida, que era un unitario perseguido por los federales y recién al momento de su muerte reconoce su verdadero rostro, el que se había imaginado escribiendo leyes, dictando códigos, mirándole a Europa y a Francia, muere embarrado en una lucha campal y entiende el verdadero ser latinoamericano de conjugar justamente la ilustración, el pensamiento, el estudio con la realidad de una Argentina profunda, extensa, que todavía no logra superar desafíos que tendrían que haber estado superados hace décadas, como su pobreza, su marginalidad, su desintegración, la extensión de su territorio. Entonces, desde ese preámbulo conceptual, por decirlo, situarnos en una de las políticas que lleva adelante ARSAT, o podría, y por ahí me voy a extender, situar dos. Una es, ARSAT es una empresa 100% del Estado argentino, una empresa integrada de telecomunicaciones que tiene distintas unidades y distintos proyectos y programas, y yo les puedo mencionar por lo menos dos de los mismos, que son probablemente de los más ambiciosos. Voy a pedir si me traen un poco de agua. Gracias. Uno es el problema de acceso a Internet en la República Argentina, en el interior del país, en el cual se enmarca uno de nuestros más ambiciosos proyectos, que es el Plan Federal de Internet, y otro de los proyectos y los programas más ambiciosos que tenemos es la conectividad de escuelas rurales, con un hecho simbólico y sinergiado extraordinario, que es Hugo, seguramente les estuvo contando, entiendo, y en todo este hackathon varios de los técnicos de ARSAT estuvieron dando a conocer lo que significan nuestros satélites, ¿no? Y todo lo asombroso que tiene el desarrollo de esa tecnología y el logro argentino de haberla adquirido. Hay que terminar de entender la profundidad de ese hallazgo científico de los argentinos. La tecnología satelital, hay gente acá que sabe mucho más que uno, sabe lo secreta que es, lo hermética que es, porque entre otras cosas es una tecnología dual. Un lanzador tiene la misma tecnología, un lanzador de satélites tiene la misma tecnología que el lanzador de un misil. De manera que son tecnologías que no se comparten gratuitamente en el mundo, que de hecho los países se cierran e impiden que hagan transferencias de esos conocimientos, y Argentina logró, como un caso único en la región latinoamericana y como prácticamente uno de los casos únicos en el mundo, logró hacerse ese conocimiento, que hay que cobijarlo, como se cobija la vida de un niño. Y hay que alimentarlo como se alimenta la vida de un niño, porque si no nace mal formado, mal nutrido. Y ese es el desafío que tenemos como argentinos, y ese es el desafío que tiene CONAE con sus misiones satelitales como Saucon 1, Saucon 2, es el desafío que tiene ARSAT y su pelea constante por continuar el desarrollo de su industria satelital. Pero me voy del tema y digo, la otra política que les quería comentar es cómo se vinculaba ese hallazgo, que lo vemos allá lejos, que lo vemos allá de pocos, porque son pocos los que lo conocen, que lo saben y que lo pueden resolver, y que termina en satélites que están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y que tienen 3,5 metros más o menos de alto y que son 3,5 toneladas, pero las conducen desde ARSAT como quien las conduce desde un joystick y las pueden transportar de una posición orbital a la otra. Parece ciencia ficción, pero así funciona, y son espejos que reciben una señal de la Tierra, la amplifican con tanta potencia que la envían a una antenita que la recepciona. ¿Y cómo se vincula ese hallazgo tecnológico con la realidad de la educación de las escuelas más alejadas de la República Argentina, que tienen los desafíos más increíbles para poder formarse y educarse, y cómo se conectan con el mundo? Entonces, el otro programa sobre el cual les quería hablar, y fundamentalmente les quería hablar, es el Plan de Conectividad de Escuelas Rurales. Entonces, volviendo a los conceptos que les dije al comienzo, si les hablo de el Plan
Plan Federal de Internet y el problema de acceso a Internet en el interior de la Argentina, para empezar a hablar me parece que hay que saber identificar científicamente el problema, con datos, con rigor. ¿Qué pasa con el acceso a Internet en el interior de la Argentina? Y ahí podés un poco ilustrar y diagnosticar el problema de distintas perspectivas. Lo podés hacer desde cuánto es el promedio de acceso a Internet en la Argentina. Estos serán oscilando los 3 o 4 megas. Promedio por hogar. Pero cuando desagregás ese dato, te das con que en la ciudad de Buenos Aires el promedio de consumo de megas por hogar está entre 15 y 20 megas. Te vas a Córdoba Capital, Mendoza, Rosario, Santa Fe, y el promedio está entre 10 y 15 megas. Cuando te vas al interior de la Argentina profunda, tenés un promedio de acceso a Internet de 1 mega, de 500K. Para que corra un video de demanda como Netflix necesitas mínimamente 3 megas de forma sincrónica. De manera que no pueden acceder a esas plataformas o a esos desarrollos. Y es una forma de diagnosticar el problema. Otra forma de diagnosticar el problema con la rigurosidad de los números es decir, qué pasa con el precio del acceso a Internet. Ese es el promedio de consumo. Y bueno, el mega mayorista, que es el que compran las empresas de telecomunicaciones, a los grandes proveedores como ARSAT, que es una empresa mayorista, y que después se encargan de darle a los hogares, el precio promedio en Argentina oscila los $50. En la ciudad de Buenos Aires vos podés comprar el mega a $16. ¿Por mes? Por mes. No, no es un abono. Es el mega de consumo que después ellos lo fraccionan y ese mega, depende del coeficiente de fraccionamiento, lo distribuyen en 16 personas, 20 personas, 40 personas, y ahí empieza toda la problemática que ustedes tienen como consumidores de Internet en cuanto a que recompran un ancho de banda 6 mega, pero cuando van a una SPI y prueban exactamente cuánto están consumiendo, en realidad están teniendo un consumo de bajada de 4 y subida de menos, o viceversa, ¿no? Pero quiero detenerme en cómo uno puede diagnosticar este problema para salir de la retórica y de lo discursivo, ¿no? Tenemos un problema de acceso a Internet. ¿Es Internet un bien básico? ¿Es Internet un bien básico consagrado por la Organización de las Naciones Unidas, casi equiparable a infraestructura básica como agua potable, como gasoductos, como cloacas? Porque efectivamente hoy concebir el desarrollo cultural, educativo, productivo y económico de los pueblos sin este commodity, sin los megabits que les podemos brindar, es muy difícil, y las sociedades que no lo tengan van a ir quedando rezagadas. Entonces, le diagnosticaba el problema desde los números. ¿Cuál es el promedio de consumo? ¿Cuál es el precio? El precio del mega. Podés conseguir en Buenos Aires $16, en Córdoba, en Rosario, Santa Fe, en $14, ofertas de $12, pero el promedio del país es $50. Tenemos casos, recuerdo por ejemplo la cooperativa de La Quiaca, donde pagaba el mega de Internet $300. Obviamente los casos más extremos los tenemos en el norte de la Argentina, en las 10 provincias, por ejemplo, del Plan Belgrano, o en el sur patagónico. Esa es otra forma de diagnosticar la realidad sobre la cual tiene que impactar la política pública. ¿Cuál es la política pública? Una obra de infraestructura tremenda que está concretando ARSAT, que es tirar unos ductos de 34.000 kilómetros, que pretenden ser cuando termine la obra, de fibra óptica troncal, para resolver este problema que antes está diagnosticado. La política pública son dos: una obra de infraestructura y la construcción de una tarifa plana. Porque ARSAT está tirando una red de fibra, conecta una localidad, no conecta a los domicilios. Las empresas pueden acceder al Internet al mismo precio que se accede en la ciudad de Buenos Aires, porque nuestras tarifas son planas y federales. No pierde plata ARSAT porque hay un paradigma de lo que deben ser las empresas del Estado. Es mentira que las empresas del Estado necesariamente tengan que ser deficitarias. También es mentira que pueda tener la misma lógica de comportamiento de una empresa privada, porque si no, ¿por qué está en manos del Estado? Está en manos del Estado una empresa cuando es público, cuando tiene una finalidad estratégica. Está por dar un servicio que propicia el desarrollo, que procura obtener objetivos públicos, como por ejemplo eliminar asimetrías, eliminar desigualdades. Por eso ARSAT hace esta obra de infraestructura. ¿Por qué la hace el Estado? Porque el privado no la va a hacer. Porque la lógica del privado es: yo voy a hacer esta inversión monstruosa. ARSAT invirtió más de 2.000 millones de pesos en 2016, prestamos a
sigue invirtiendo el mismo monto durante el 2017 al finalizar este año, y el mismo monto actualizado por inflación en el 2018. ¿Por qué hace el Estado esta inversión? Porque el privado no se ve estimulado en hacerlo. ¿Y por qué el privado no se ve estimulado en hacerlo? Y básicamente porque llega a poblaciones donde no hay mercado. Si no hay mercado, no va a recuperar la inversión. Entonces, si el privado no va a ir porque no tiene ese estímulo, ¿quién va a ir? Si no es el Estado. El problema aparece cuando el Estado tiene la misma lógica de comportamiento que el privado. ¿Qué significa esto? Cuando ve al ciudadano, en vez de como un ciudadano, como un cliente. Un cliente en un mercado electoral. Entonces también empiezan los razonamientos de por qué voy a gastar esta inversión en llegar a una traza de Arzate, recorre toda la ruta nacional número 40, desde Santa Catarina hasta Río Gallegos, 5.000 y algo de kilómetros, 11 provincias, pequeñas poblaciones muy poco pobladas. ¿Por qué voy a hacer esta inversión si no me va a dar votos? Esta es una forma de contar un poco cómo se diagnostica un problema conforme a datos que uno tiene que, entiendo, tomar, cotejar, ilustrar, poner sobre un tablero, cronometrar, indagar y diseñar una política. Pero es necesario conocer qué pasa en esos pueblos para entender la trascendencia de la política que uno está desarrollando, para entender que, por ejemplo, el tendido de fibra óptica, que muchas veces me toca discutir el volumen de inversión en relación al público objetivo al que llegan. Suelo poner el ejemplo, no sé si a ustedes muchas veces les ha pasado, yo soy de Córdoba, a mí me pasa cada vez que voy atrás de la sierra en Córdoba, que les recomiendo que vayan, obviamente que es la provincia más linda de la Argentina, y que vas cruzando el camino de las altas cumbres, y dices, che, esto se hizo en la década del 50, ¿cómo hicieron este camino en la década del 50? ¿Se imaginan si a la hora de diseñar ese camino alguien les planteaba, che, ¿y cuánta gente tenemos en Villa Dolores? ¿Cuánta gente va el cura Brochero? Valía la pena por el solo cura, digamos, hacer la ruta, diría mi abuela, pero era radical el cura, pero no voy, se imagina que no voy a hacer política en un evento como este tipo. Y la obra de fibra óptica es una obra para los próximos 100 años, me animo a decirlo, y es muy difícil de decirlo en el mundo de la tecnología, porque lo que hoy es, mañana viene algo disruptivo, ¿no? Pero todo parece indicar que los ductos de fibra son el medio de transporte más eficiente para la Internet y que se va a bancar el desafío del futuro, porque los desarrollos nuevos, si bien pueden venir fibras mejoradas, van a estar fundamentalmente circunscriptos al equipamiento que ilumina la fibra. Entonces, es como una obra férrea. También se puede haber pensado, ¿quién hizo esta obra de ferrocarriles? A mi provincia, que la tengo inundada, la provincia de Buenos Aires, siempre dicen, los gringos dicen, ¿saben qué fue lo que no se inundó? Las vías de los ingleses. Siempre está ese reclamo de los gringos por esa majestuosa obra de modernización argentina, de la Argentina que prometió ser lo que no terminamos de ser, porque esa fue la más extraordinaria obra de infraestructura. Se puede haber discutido el concepto centralista de la misma y que estaba diagramada para que saquemos nuestros productos primarios y los llevemos para que los industrialice Europa, pero la obra de infraestructura vial fue revolucionaria en el mundo. Y esta obra de fibra óptica tiene ese paralelismo, porque después puede mejorar los vagones sobre los mismos rieles. Esta es una forma de contar un poco cómo uno entiende que se tienen que diseñar las políticas públicas. Y voy probablemente al tema más central que les quería contar, que es la política pública en materia de la conectividad de escuelas rurales. La primera parte sería, ¿cuál es el problema? Bueno, los establecimientos educativos. ¿Requieren conectividad? Sí, como sangre al cuerpo. La requieren para usarlas como herramientas pedagógicas. Requiere un esfuerzo inmenso que a mí me asfixia, pero que no depende de la empresa de conectividad de ARSAT, aunque lo tomamos como responsabilidad de la misma, que es el gran desafío que tienen ustedes, los docentes. Ese es el gran desafío de saber cómo esa herramienta le sacan el provecho pedagógico. Porque como toda herramienta no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Y genera nuevas realidades, y ahí andan los... Yo tengo 3 chicos y voy a ser padre de un cuarto, y están los padres ahí preocupados en cómo impacta la internet y la tecnología a los chicos, están
todo el día prendido la tablet, es decir, son herramientas que hay que saber entenderlas y el rol de los docentes en adaptarse y ver cómo utilizan ese commodity, esa herramienta extraordinaria para la educación es un desafío inmenso. Pero en lo que a ARSAT respecta, tenemos que decir, bueno, ¿cómo mejoramos la conectividad de la escuela en Argentina? Bueno, ¿cuántas escuelas hay en Argentina? Establecimientos hay 47.000. Bien. ¿Qué les va a dar ARSAT? ¿Conectividad a todas? No. El rol que nos toca a nosotros es resolverle el problema a las que no pueden tener acceso a Internet por una vía terrestre. Porque toda vez que una escuela pueda conectarse por un cable, sea fibra óptica, no los quiero marear con casos técnicos, fibra óptica, un coaxil o un par de cobre, que es el cable de las telefónicas, o un wireless aéreo que te dan algunas cooperativas. Toda vez que no puedan conectarse de esa forma, porque esa forma es hasta que tengamos una nueva tecnología satelital, es al momento mucho menos cara, menos onerosa, más barata y puede transportar más megas. Todas las escuelas que no se puedan conectar de forma terrestre, ¿por qué? Porque están muy alejadas, porque las empresas, volvemos al razonamiento, las empresas no pueden hacer un tendido de postes o de cables enterrados hasta una localidad que queda en el medio de la ruralidad de una plantación de soja en el sur argentino o en el medio de la Patagonia o en el norte. Entonces, esas que quedan aisladas, ahí aparece nuestro público objetivo de la política que estamos desarrollando, que es la conectividad satelital, darles internet satelital con nuestros hallazgos. Nada más estimulante que decir, cruzamos ese umbral, logramos esta tecnología, es un caso que sorprendió a todo el mundo. Tenemos 2 satélites operando de forma exitosa en buen estado de salud y que le están dando internet a niñitos que van a escuelas de las más alejadas de la República Argentina para que se eduquen y se formen y que son probablemente las más abandonadas. ¿Cuántas escuelas rurales hay en Argentina? 14.000 escuelas rurales. Todas requieren una conexión satelital y es un tema que está en permanente movimiento, porque una escuela que es rural hoy puede haber dejado de serlo en el transcurso de meses o de años por el avance de la urbanización o el avance de los tendidos por tierra que hacen las empresas privadas. Sobre el remanente de las escuelas que no pueden ser conectadas de forma terrestre, tenemos que aparecer nosotros conectándolas de forma satelital. Y eso es lo que estamos haciendo. ARSAT recibió 2.300 escuelas conectadas de forma satelital de la gestión pasada. A mí no me gusta la mirada crítica, si bien trato de hacerlo con mucha ecuanimidad. Objetivamente, por distintas razones, la gestión pasada abandonó un poco el sostenimiento de esas conectividades. Cuando nosotros llegamos a ARSAT teníamos 2.300 escuelas a las que el Estado solamente se procuró de ponerles una antena, darle la conexión y nunca más le pagó el abono, ni les mantuvo ni nada. Entonces tenemos 800 que se han caído y que estamos empezando en un proceso a levantarlas. Las remanentes que estaban activas tenían un ancho de banda muy pequeño, porque era 500K de bajada y 100 y algo, 150 creo de subida, que es un ancho muy elemental para un trabajo pedagógico. Le levantamos el perfil y estamos trabajando en conectar 2.360 escuelas nuevas que están en el norte argentino, en las 10 provincias del norte y en la Patagonia argentina. Y estamos esperando que termine el proceso licitatorio del Ministerio de Educación para saber cuántas más escuelas van a necesitar una conectividad satelital. Ese es el diagnóstico del problema que nosotros estamos atacando. Sí. Ese es el diagnóstico me está haciendo círculos, porque se ve que no sé si tengo mucho más tiempo y pensé que iba a ser largo. Ese es el diagnóstico de la problemática que estamos atacando de forma muy responsable, entendiendo con números, con estadísticas y con datos cuál es el problema, cuál es el perfil de conectividad que le tenemos que dar a esos niños, qué pasa en esas escuelas. Son escuelas pluricurso, van 3 chicos, van 4, van 7. La escuela no es una escuela, se disfraza de escuela porque es un hogar. La conectividad que damos
en realidad termina de ser un oasis en el desierto donde va toda la comunidad cercana a mandar WhatsApp y decirle a un pariente cómo está si estaba en el hospital de la ciudad más lejana. Y para ser fieles con lo que creemos que tiene que tener el diseño de una política pública efectiva, dijimos, no vayamos en lo personal dije, no vayamos a conocer un par de escuelitas rurales Yo personalmente, de mi trabajo anterior en Córdoba, ya conocí bastantes realidades de escuelas rurales, pero me propuse decir, vamos a vivir jornadas en esas escuelas. Y ahí puedo compartir con ustedes una historia que a mí me gusta llamarla, que es una historia de mandarinas, de silencios, de vientos, de frío y de Argentina. Porque dijimos, bueno, vamos a conocer no qué pasa en los escuelitas rurales, sino vamos a vivir lo que viven los niños de estas 14.000 escuelas que antes tenemos que seriamente identificar con sus coordenadas geográficas. Ahí está Gustavo Camporro, por ejemplo, que armó el portal de datos abiertos más impresionante que tiene el Estado argentino, que es el de la empresa ASAT, y que pueden ver cada una de las escuelas con su coordenada específica donde está conectada, después de haber hecho un estudio, después de entender que no vale la pena que el Estado me pague una conexión satelital si puede llegar un privado de darte una conexión terrestre. Que la lógica tampoco es, che, dame más escuelas porque las escuelas me las pagan, entonces me mejora la ecuación económica de la empresa. No, es seriamente entender cuál es el problema educativo que requiere conectividad y dónde tenemos que estar para solucionarlo. Después de haberlo estudiado, fuimos a vivirlo. Empezamos, como me quedaba más cerca, por una escuelita en las sierras de Córdoba, en Luti. Acompañamos dos hermanitos, un niño y una niña, que hacen 1 hora a caballo todos los días para ir a la escuela de la sierra. Una escuela a la cual asisten 5 chicos. Después fui a la casa de otro chico, Gabriel. Compartimos toda una jornada, desde la mañana, toda la jornada de la escuela, desayunamos con ellos, fuimos al recreo, jugamos al fútbol, cantamos la aurora. Nunca sentí la aurora tan propia, que para mí era como una rutina en la escuela, que cuando la canté con esos chicos, fuimos conversando todo el camino, preguntándole qué hacían cuando hacía más frío, en las alturas de las sierras, un entusiasmo tremendo. Llegamos a la escuela, les contábamos, no qué es Internet, porque los chicos de hoy no se preguntan qué es, van directamente a para qué sirve. Entonces empezamos a contarles qué pueden hacer con el Internet que les estábamos brindando. Con ellos tuvimos una experiencia muy, muy tremenda porque logramos conectar al presidente Mauricio Macri desde China, que estaba en una jornada, se detuvo, hizo una conexión por Skype y conversó con estos 5 chicos de la escuela de Luti, en las sierras. Conversó con el presidente de la Nación, le contaban de lo que ellos conocían. Volvimos en los caballos y me acuerdo una anécdota que me cuenta la más chica, que me dice que cuando era la temporada respectiva se frenaban en el trayecto en el campo de un tío y me decía, les robábamos las mandarinas. Les robaban las mandarinas y las comían a la sombra del árbol. Esas mandarinas me llevaron a otra experiencia que vivimos en Comandante Andresito. Ahí fuimos también a a vivir la realidad de nuestras escuelas más profundas de la Argentina, una escuelita rural en la plena selva misionera. Ahí también estuve con 2 niños, una experiencia mágica. Hasta que fuimos a la escuela salimos de la casa y era un verdadero supermercado que brindaba por la naturaleza, porque ahí me ofrecían las mandarinas, tenían mandarinas, mandioca, papa, patata, banana, un recorrido selvático y un camino por las tierras de Misiones. Era un camino rojo con murallas verdes que nos llevaba a la escuela. Los chicos de euforia me venían contando todas sus experiencias, me enseñaban, comíamos de la fruta cuando íbamos camino a la escuela. Llegamos a una escuelita de madera verde extraordinaria, compartimos una jornada, uno de los niños me leyó uno de los cuentos que estaba aprendiendo a leer ahí. Esa pequeña escuela de Comandantes Andresito en la selva misionera. La economía de Comandante Andresito se basa en la cosecha del tabaco. Y
pregunté cuánto salía el kilo de tabaco que ellos cosechaban. Y me di cuenta que el kilo de tabaco equivale a las horas de esos chicos inhalando los tóxicos para que se seque el tabaco. Chicos que no tienen opción por trabajar a los 7 años, porque no es una opción, tenés que trabajar, y que tienen absolutamente curtida su niñez. Se las robó alguien. Y la primera reflexión que tuve fue, ¿puede haber tanta pobreza acá donde hay tanta riqueza? Porque estaba esa contradicción. Fuimos a la escuela, la maestra, de vuelta, no era una escuela, ni era una maestra, era una madre disfrazada de maestra de esos niños. Y ahí, de vuelta a la jornada, conectamos a internet, empezamos a tener un ida y vuelta de qué podían hacer con internet, y me llamó la atención el silencio que se generó de la euforia de los chicos contándome todo lo que querían conocer en ese trayecto de 4 o 5 horas juntos, querían contar toda su vida, y de pronto un silencio tremendo del atractivo que les generaba lo que podían hacer con internet, lo que podían intercambiar, y lo primero que buscaban eran los animales, porque son biólogos, nacen biólogos directamente, ¿no? Me iban contando cada una de las realidades de su fauna. Y se armó un silencio del griterío que tenían, se armó un silencio por la atención que brindaban, que ese silencio me transportó a otra experiencia que vivimos. Igual, o tremendamente mágica, que fue en La Ciénaga. La Ciénaga es una pequeñísima localidad a unos 50, 100 kilómetros de La Quiaca, en Jujuy, donde el silencio es ensordecedor directamente. En el medio de la puna, en nuestras cordilleras, pegado a Bolivia, acompañé de vuelta a 2 hermanitos, que esta vez no a caballo, ni por la selva, sino por ese paisaje de colores que parecen de un cuadro, que es nuestra puna, nuestra maravilla paisajística, en un silencio que parece que nunca fue interrumpido. Caminamos 2 horas, desde la escuelita de la Ciénaga, todos los días de su vida caminan 2 horas, conversando con ellos sobre su futuro, que querían ser, uno quería ser. Hay muchos en el interior, en esas zonas, que quieren ser gendarmes, porque es como una salida laboral, militares, que están ahí en zonas de frontera. Ella, en cambio, quería ser maestra. Me fueron contando toda su realidad, les preguntaba cómo hacen para venir a la escuela en invierno. Estábamos muriéndonos de frío, y no me acuerdo si era marzo o abril cuando estaba caminando con ellos. ¿Para qué describir historias que te contaban? Me vienen a la cabeza algunas impactantes. Nunca en su vida habían tenido un juguete. Nunca en su vida habían tenido un juguete. Llegamos, después de caminar, recuerdo que me señalaron un árbol y ya que está enterrado papá murió hace ya varios años, los cría la madre sola. Cuando llegamos, la madre estaba en el medio de la montaña con las cabras, una cholita de que bajó sosteniéndose su gorro porque el viento se lo volaba. Cuando la vi, yo deduje tenía 100 años. Cuando me dijo la edad, tenía mi misma edad, 37. Me generó un impacto tremendo. Era el viento. El viento que le paspaba los cachetes a los niños y les trazaba surcos en las manos. En la cara. Le había dado 100 años. Le pregunté qué la movía al esfuerzo que hacía para que estos niños no faltaran nunca a la escuela. Una experiencia, Fran, tengo unos minutitos más. Suspende si querés el móvil. Y la verdad que la experiencia en La Ciénaga fue una experiencia extraordinariamente conmovedora. Y te permite entender, no la necesidad solamente educativa y de conectividad, la realidad de las escuelas rurales de Argentina y de la extensión de nuestro territorio. Volvimos caminando, el viento era un huracán. Y el viento me llevó a otra experiencia que tuve que vivir en otra de nuestras geografías increíbles, que es la Patagonia. Patagonia nuestra, que es ese inmenso desierto. Me llevó a la localidad de Esperanza, la provincia de Santa Cruz,
a unos 100 kilómetros de Río Gallegos, también fuimos a vivir una experiencia en una escuela que se llama Las Vegas. Pareciera que el nombre es como que alguien lo hubiese escogido. Las Vegas se llama la escuela, pregunté. Y era como si ahí estuviese timbiando alguien. El destino de esos niños era una escuela refugio, a diferencia de las otras. La vi impecable, la escuela era la más grande. Los chicos que asisten ahí tienen realidades de las más diversas que uno puede ocurrir. Fíjate, lo paradójico de Patagonia siempre es que, ¿cómo le llaman a los que son los Niki? Los nacidos y criados, Niki le dicen. Es decir, son los menos. De 20 chicos en la escuela, Niki tenés 2. Son los nacidos y criados en la Patagonia. Por lo general, Patagonia es tierra de inmigrantes, aún hoy, ¿no? Y tenés un cordobés, un entrerriano, un correntino. La experiencia de pasar una jornada ahí, justo le tocó que era mi cumpleaños el mismo día. La maestra, una chica joven que había sido maestra rural en otra escuela. Pasamos toda una jornada educativa con los chicos. La experiencia del uso de Internet, cómo lo iban a utilizar, los ejercicios creativos, los hackatones. Lo que quisimos hacer es un hackatón. Es una maratón de experiencias compartidas para ver qué aprende uno del otro y qué problemas estamos buscando solucionar con estas puntas de invenciones tecnológicas increíbles y estas realidades que parecen irónicas, que convivan, ¿no? Y ahí las experiencias en esa escuela también fueron muy impactantes, porque yo le dije a la señora, te veo muy bien la escuela, está impecable. Y me dice, yo te voy a decir algo, yo trabajo en otras escuelas rurales, y no hay escuela más dura que la que no te permite volver a tu casa. Esta probablemente la ves mejor, pero estos chicos no vuelven a su casa. Te cuento lo que nos pasó una vez, me dice. Vienen las vacaciones, vienen los padres a buscar a los niños. Más de uno de haber tenido, yo que mis viejos han sido siempre medio desvolados, mi vieja escritora, más de uno de haber tenido una experiencia de que cuando iban al cole no lo fueron a buscar los padres. Che, vinieron todos, papá no vino, viste, son esas 2 horas que así no me quieren. Bueno, la historia acá es que no lo vino a buscar nunca. Los chicos quedan ahí. Y fueron adoptados por maestros. O historias de los chicos diciendo no quiero volver a casa porque a mí me gusta bañarme, señor. Y en esos campos del interior profundo de la Patagonia se está viviendo en el siglo XIX todavía. Y los fríos son tan grandes, y el agua es tan fría, ¿qué hacen lo que haría yo? No me baño más. O otra chica que va al cole y le llenaron los bolsillos de los caramelos. ¿Me puedo llevar los caramelos, señor? Y le dieron todos los caramelos y salió cuando volvió para su casa. O que tienen que avisar por radio. Esto es algo muy común en el interior de la Argentina. La radio es el medio de comunicación. Ustedes imagínense por un instante un mensaje sobre sus hijos. Señor Hugo Nauis, cuanto antes pueda venir a la escuela Las Vegas, porque Matías, su niño, ha tenido un inconveniente. Y vos estás a 300 kilómetros, capaz que asciende tu patrón, y tardas 1 día, 2, 3, capaz que no se portó mal, o capaz que le pasó algo grave. Y vos le contás por la radio, no podés contar exactamente lo que pasó, porque más bien los tranquilizamos, pero decimos que vengan. Esa experiencia en la escuela de Las Vegas, que además me supieron decir, ¿sabes qué? Este es el punto más frío de la Argentina. No, debe ser más frío, Tierra del Fuego. No, nosotros te explicamos, deben tener razón, porque son paquianos de ahí, o cada uno en su lugar piensa. Dice, no, pero tiene lógica, porque ahí pareciera que las montañas se pusieron de acuerdo para alejarse y que los vientos conversaron para convertirse en huracanes. Y el viento con el frío y la llanura es tan fuerte que ellos dicen que es uno de los lugares más fríos, además de
distantes, ¿no? Porque hay 1 kilómetro en una cuadra y las horas son un mes, digamos, ¿no? Pero el lugar más frío. Ese frío me llevó a otra experiencia también que quisimos vivenciar, que es la Antártida. Y fuimos a brindar la conectividad que nuestros satélites dan en la Antártida Argentina. Y fuimos, la Antártida tiene 6 bases. Una de ellas se llama Base Esperanza, que la habrán escuchado nombrar, que tiene una particularidad la Base Esperanza. A diferencia de las otras bases que son exclusivamente militares, es la única base que está haciendo una experiencia de usucapión, porque el territorio antártido está siendo aún hoy disputado en su soberanía. Nosotros lo estudiamos en la escuela con su triángulo respectivo, que para información significa lo que ustedes estudian en la escuela, nosotros estudiamos en la escuela, el 40% de la superficie del territorio de la Argentina, lo que reclamamos de Antártida. Esa discusión soberana, de si es nuestra, es inglesa, es chilena, creo que hay otros países que también reclaman y muerdan un poco ese triángulo, está suspendido que se firmó el Acuerdo Antártico, que prevé que la Antártida solamente se usa para fines científicos y pacíficos. Pero entonces hay una base única que se llama Base Esperanza, en donde no solamente hay militares, sino que hay 16 familias. Para que cuando se tenga que discutir eso, Argentina diga, acá vivieron 16 familias argentinas, tuvieron descendencia, ya hay un niño nació en Antártida. Fuimos allí, dimos la conectividad en una escuela, intercambiamos las experiencias, ahí los chicos están más asimilados, toman clase de inglés a distancia desde la Antártida, hicimos un chat, la conectividad es un insumo vital para esos niños que viven ahí, en Base Esperanza, que desde Marambio tenés que hacer una hora en helicóptero para llegar a una parte ya al interior de esas masas de hielo, y en ese episodio de reivindicación soberana, notas que están haciendo la argentinidad, ¿no? Están haciendo Argentina. Me llevó, para terminar un poco la historia, a Los Toldos, la provincia de Salta, donde también fuimos a conectar unas escuelitas rurales y compartir una jornada con los niños. Los Toldos tiene la particularidad que vos para llegar te tenés que ir a Bolivia y volver a entrar a Argentina para Los Toldos. Qué argentino que sentí que eran esos chicos y esa docente ahí. Son argentinos, pero tienen más cerca Bolivia que Argentina, y que para ir a otra localidad de Argentina se tiene que ir a Bolivia. Y me parece que esta es una forma de contarles por qué las políticas públicas no requieren solamente de un estudio, un análisis, de un diagnóstico, de entender cuál es la problemática, el número, medirlo, sino que requieren de un compromiso con la tarea que uno está haciendo. Y de todas esas experiencias creo que uno rescata muchas cuestiones en común que tienen. Una es que los seres humanos somos seres gregarios, por definición. Esto lo definen los biólogos. Necesitamos del otro, no somos autosuficientes. Necesitamos unos del otro, porque no lo que uno hace requiere el otro, lo que el otro genera necesita de otro para poder complementarlo. Y la conectividad te da eso. Otra conclusión es que el hombre es comunicación. El hombre es comunicación. Esa es una de sus definiciones diferenciales. Por eso se crea la cultura de comunicación entre los pueblos. Por eso creamos el idioma primero, la escritura después, la música. Somos comunicación. Necesitamos que haya comunicación entre nosotros, que compartamos y fluyamos nuestras experiencias, que hagamos hackatones de lo que cada uno puede dar al otro. Otra conclusión es que no importa el ducto en sí, si llegamos satelitalmente, como estuve explicando,
si es una fibra óptica, si será una conexión de otro tipo, sino lo que importa es lo que transportamos adentro de esos ductos. ¿Qué compartimos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Y ahí está, a mi juicio, el desafío de la educación argentina. Y otro elemento en común que vi de todas esas experiencias es que todos esos días esos niños van a una escuela porque van en búsqueda de algo. Que es lo mismo que buscamos todos nosotros desde que nacemos y empezamos a morir, ¿no? Porque en definitiva el hombre se empieza a morir el día que nace. Y buscan un futuro. Buscan proyectarse. Anhelan una felicidad. Por eso van comprometidamente a educarse. Y los padres hacen esfuerzos inmensos para que esa educación les pueda dar las herramientas para cumplir sus objetivos y sus proyectos. Y acá veo una jornada extraordinaria de niños, de jóvenes, de adolescentes, con una herramienta pedagógica que me parece formidable, que es el hackathon, maratón de hackers, o vincular experiencias colaborativas y de forma compartida. Y comparto con ustedes dos reflexiones porque es un tema que siempre indago, estudio, reflexión, miro, observo, que tiene que ver con la realidad de las nuevas generaciones, a la que ustedes, los docentes, todos los días tienen que cobijar, interpretar. Y la verdad que me asombra lo libres que son. Y lo pacífico que son. Las nuevas generaciones son libres. Más libres que las anteriores, más libres que la mía. Y son más pacíficas, no tan rebuscadas, no por un andamiaje ideológico o conceptual. Son pacíficas, que cada uno son muy creativas, extremadamente creativas. Y la tecnología las impacta y las moldea. Y la tecnología, como conversaba con Hernán y con Jesús, es amoral. Porque un hacker puede ser usado para violar tu intimidad y sacar una foto de una mujer desnuda en un programa de seguimiento, o puede ser usado para demostrarle al mundo los abusos del sistema financiero. Pero lo que nunca es la tecnología es neutra. La tecnología mal usada reproduce desigualdades y bien usada las puede achicar. Y puede construir un mundo mejor. Y estas generaciones que tienen esos atributos que me parecen extraordinarios y que hay que estimularlos y sacarles el mejor provecho, también tienen una faceta que a uno le preocupa, que es o su individualismo o lo efímero y su ansiedad, que es una contracara. Ya los médicos están diciendo que la principal enfermedad de las generaciones futuras es la depresión, que es la contracara de la ansiedad. Quiero todo ya y ahora. Y eso angustia. Y es muy efímero. Las últimas aplicaciones que los jóvenes usan no podrían escribir una poesía que quede, porque se eliminan las 24 horas y no quedó registro. Entonces me parece que de estas experiencias y de estas conexiones, los jóvenes de las ciudades, nosotros, tenemos mucho para darle a esos niños alejados de la Argentina que necesitan esa herramienta, que es fruto de un logro científico extraordinario para educarse y formarse un mejor futuro, y le podemos dar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestra modernidad, nuestra calidad de vida. Y ellos nos pueden dar a nosotros su paciencia. Su paciencia, su conexión con la naturaleza, su imaginación. Me parece que podemos construir un gran hackathon entre todos los argentinos, entendiendo la prioridad de la educación y entendiendo el rol de las empresas que tienen que brindar conectividad. Me parece que, como le dije a Hernán, quería una cosa mía corta, pero más o menos quise compartir
ustedes lo que considero que es una definición sobre cómo se tienen que diseñar las políticas públicas y cómo uno las tiene que vivir para que sean realmente efectivas, y un paralelo con la realidad de los jóvenes y la necesidad de que los mismos construyan proyectos que los saquen de esa vida efímera, que vean en la tecnología posibilidades, herramientas para realizarlos. Pero necesitamos que tengan proyectos y que eduquemos en la trascendencia de los mismos. Y compartir experiencias como las que quise compartir con ustedes, que es un hackathon de conexiones satelitales en escuelas, me parece que es un aporte que quería hacer en ese sentido. Muchas gracias por haberme invitado. Les pido disculpas a la organización si esto tenía que ser más corto, pero a todo esto llevamos conectadas 300 de las 2.300 escuelas y entendemos que las 2.300 escuelas las vamos a terminar de conectar en el transcurso del 2018. Muchas gracias.